Con una trayectoria que abarca más de 50 años, numerosos reconocimientos y un enorme legado, este director aborda temáticas relacionadas con el catolicismo, la identidad ítalo-estadounidense o la criminalidad, caracterizándose por su uso de la violencia y sus consecuencias. Hoy analizaremos el cine de Martin Scorsese. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, hablamos de cine, continuando con la serie de películas del director Martin Scorsese. Un director magnífico, legendario, ya tiene su estatus tiene su lugar en la historia del cine americano. Y para continuar hablando de las películas de este increíble visionario y gran artista, hay que presentar a mi invitado recurrente que sabe desglosar muy bien los temas, tiene una voz magnífica que no da sueño. Cuando él explica las cosas te mantiene siempre conectado y escuchando lo que tiene que decir, porque es contundente y es preciso. Tenemos aquí a Ángel Peña. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, me describiste como si yo fuera un electroshock o algo así. A veces eres parecido a un electroshock. Me alegro. Con algunas cosas. Me alegro, soy un instrumento de tortura. Eso siempre es bueno que hagan referencia de eso. Sí, no, excelente. Pero gracias, Fabri, otra vez por recibir. No, tortura no. No, incapaz. No, imposible. Una persona tan sencilla, tan carismática, tan muy bondadosa. humilde. Un corazón de oro. Es verdad, tienes toda la razón. ¿Para qué contradecir? Claro que sí. Bueno, en este caso continuamos con Scorsese. Un director, señores, que tienen que ver, si no vieron las películas que comentamos la vez anterior, deberían hacerlo. Y para también continuar con esta serie, tienen que ver el programa anterior que está en YouTube, en nuestro canal de Épica Espectáculos. Les va a encantar y así van a tener más contexto para ver este episodio. Pero ya después de esta promoción propia aquí mismo, sin vergüenza. Autopromoción total. Claro, tienen que ver. También tenemos la serie de películas de las mejores películas de la historia, según la lista de Silent Sound, que todavía a veces yo mismo la veo otra vez porque quiero inspiración. Y también hay episodios muy buenos como el de Gaspar Noé, también buenísimo, el de Lars von Trier, y un poquito sobre muy importante para esta serie de Scorsese, ver el capítulo que hicimos sobre la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, que es una inspiración enorme para Scorsese. Muy grande, sí. Muy grande, se nota mucho. En todos lados. A veces yo veo una película de Scorsese y digo, no se siente americano. No, es americano, pero no tan americano. Es que Scorsese sí, obviamente tiene mucho, es muy americano, y al mismo tiempo, como lo que estamos hablando en el último episodio, esa capacidad de Scorsese enciclopédica de adoptar diferentes imágenes del cine, él agarra de todos lados. Y Scorsese, o sea, busca un documental sobre cine y Scorsese va a aparecer por ahí hablando de cine, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez, esto fue en la universidad, yo estaba viendo una película de Glauber Rocha, que es tercer cine, brasileño, y yo le pedí al profesor que me prestara el DVD y él me dijo, vete los extras. Una película de 1964, y en los extras, ¿quién está ahí? Martin Scorsese hablando de la capacidad de rituales de la película y algo que no tenía nada que ver con Martin Scorsese. Entonces eso habla mucho de la pasión de Scorsese sobre el cine en sí y la capacidad que él tiene. Él siempre trata de reivindicar muchas películas, tanto de películas de lo que se llamaría del cine B, o películas que no se han podido conseguir por una u otra razón. Él siempre ha tenido un gran esfuerzo en volver a mostrar estas películas en diferentes festivales, etcétera, etcétera. Entonces sí, el amor que Scorsese tiene sobre el cine internacional en general es perenne y es algo que comparte mucho dentro de su lenguaje visual en sus propias películas. Como dijimos en el último episodio, obviamente ya habíamos hablado de Taxi Driver y Raging Bull. Sí. Ahora toca conversar de la película. Un poquito más adelante. Sí, pero una última cosita que sí me faltó de Taxi Driver, porque es un momento mío favorito en la historia como el movimiento del cine. Está Travis Bickle, ¿verdad? Está hablando por teléfono. Y está hablando por teléfono con la mujer que le había salido, que fueron al cine de películas adultas, que ella se fue y él está hablando con ella como pidiéndole que lo perdone, etcétera, etcétera. Y la cámara hace algo extremadamente interesante, es un movimiento muy simple, pero es uno de los movimientos más interesantes en la historia del cine. Mientras él está hablando por el teléfono,
la cámara se mueve completamente a la derecha, diciendo más o menos que el momento es tan incómodo que ni siquiera la cámara lo puede ver. ¿Verdad? Es un momento, Wow. ¿verdad?, de modernismo puro en el cine y algo que no mencioné la última vez, pero es uno de los momentos más interesantes para mí en la historia del cine, porque es la cámara no solo como un aspecto visual, sino como un aspecto consciente, como no, yo ni siquiera quiero ver eso, es demasiado incómodo. Entonces es un momento muy interesante. Pero sí, ya continuando con películas más adelante. No, claro que sí. Taxi Driver se obviamente, merece una hora entera o sí, no, más como discutiendo todo lo que tiene la merecen película. 6 Taxi Drivers para yo poder hablar de Taxi Driver entero. Más me dura a mí hablar de Taxi Driver que la película. Wow, Pero increíble. sí, obviamente nos saltamos un par de peliculitas aquí y allá, ¿verdad? Como New York, New York, que es más o menos un homenaje a las películas de Vincent Minnelli. Tanto fue un homenaje para las películas de Vincent Minnelli que Liza Minnelli está en la película, ¿verdad? Sí, sí. Y otras películas después en los 80 como After Hours, The Color of Money, etcétera, etcétera. Pero si tenemos que hablar más o menos de los puntos de los momentos fílmicos más importantes de Scorsese, uno tiene que saltar directamente a una película como Goodfellas, ¿verdad? Goodfellas, claro que sí. Goodfellas es un momento que también Scorsese se acelera un poco en su elemento visual. Ya los movimientos no son tan calmados, es más rápido. Hasta en la misma introducción de Goodfellas, cuando aparecen los créditos, sonido de carro, ¿verdad? Y aparece Ray Liotta, Goodfellas, ¿verdad? Y Goodfellas, también trayendo mucho de ese amor que tiene el cine antiguo, es algo como y Vitelloni de Fellini. Y Vitelloni y Fellini son 4 amigos, es la vida de 4 amigos en 2 días, más o menos. Pero lo que es importante es que la historia ocurre dentro de esa relación. No es tan épica o narrativa, es más como las interacciones entre estos personajes como si uno fuera otro personaje, ¿verdad? Y eso fue algo que agradó mucho en ese momento. Que no es, por ejemplo, el sentido del mundo de la mafia, como algo tan distanciado, es como que si uno perteneciera ahí. Y eso es lo que gustó mucho de esa película en sí, ese carácter como casual, tanto en el diálogo como las relaciones que tenían entre estos personajes. Y algo que es muy interesante en esa película, que lo vemos desde el principio, que hay como una oda a ese mundo violento, o sea, porque sí, obviamente la película en sí es crítica, pero los personajes lo aman ese mundo y uno no puede entender por qué. O sea, la primera escena de la película está manejando Ray Liotta, el personaje de Henry Hill con Joe Pesci y Robert De Niro y todo está oscuro y las luces están rojas y suena algo en la maleta del carro y tienen que abrirlo y hay alguien que está tosiendo sangre y tienen que matarlo con un cuchillo y una pistola. Es un momento supuestamente traumático, ¿verdad? Que cualquiera lo pudiera entender como un momento traumático. ¿Qué está pasando aquí? Inmediatamente después de eso, lo primero que escuchamos son las primeras líneas de la película, que es de As far as I can remember, I always wanted to be a gangster. Y te ponen la canción de Tony Bennett, Rags to Riches. Lo que significa que a este personaje, este mundo horrible, le gusta. Le gusta ese mundo, este mundo que uno está lleno de ansiedad desde el primer momento porque es violencia y es problema. Él le encanta ese mundo. Y es algo que Scorsese trata con sus películas más o menos que uno pudiera llamar como de mafia, ¿verdad? El amor como que le tiene esa gente a ese mundo a pesar de las caídas y la violencia. O sea, no hay un momento de reivindicación tanto así, porque ellos le encantan ese mundo y hay eso, una conexión entre cierto ritual no solo religioso, sino también como un carácter fascista de cómo ellos mismos se representan, Sí, que algo que trajo en Mean Streets, ¿verdad? claro, claro, claro. Vi por ahí que en los comentarios que analizaban esta película decían que en películas de mafia como esta, de Goodfellas, los personajes eligen activamente ese estilo de vida violento, Todo el tiempo lo eligen malévolo. y lo vuelven a elegir y lo vuelven a elegir, ¿verdad? Y es algo muy interesante y por ejemplo, y comenzamos a ver elementos de ese mundo de la mafia relacionado con un tipo de fascismo que son interesantes. Por ejemplo, la vestimenta. Eso también lo traen en Mean Street. Es como esta reverencia a la vestimenta, como si fuera armadura, como si fuera un uniforme de una manera u otra, como si uno fuera un soldado. Siempre lo traen a colación, particularmente en Goodfellas. Pero sí, lo que es interesante de Goodfellas es que uno es partícipe dentro de ese mundo y de una manera u otra es intoxicante. Porque claro, están lo que hacen chistes, lo que se molestan rápido. Es como que si uno se pusiera a caminar en un colmado y sentarse a jugar dominó. Es más o menos la misma dinámica. Y entonces por eso tanto gustó la película. Y estructuralmente es una película casi perfecta. O sea, la película nunca
tiene un bajo narrativo, siempre está en movimiento. Y es esa velocidad lo que lo hace muy interesante. También en Goodfellas vemos las capacidades técnicas de Scorsese, ¿verdad? O sea, una de las escenas más famosas, obviamente, es la escena del Copacabana. La primera vez que Henry Hill invita a su futura esposa al Copacabana. Y es una toma que no es interrumpida por alrededor, yo diría como 2 minutos y medio, 3 minutos, pasando por detrás, por la cocina, etcétera, etcétera, hasta que le ponen una mesa. Ese movimiento de cámara es técnicamente muy difícil, muy interesante. Y la manera que también no es solo es hacer ese one shot por decir que uno puede hacerlo. Tiene el mismo peso narrativo. Es mostrar como los huesos de ese mundo y como todos interaccionan en relación al personaje de Henry Hill, que es un mafioso, tú sabes, no de los más importantes, pero tiene cierto nivel de poder. Pero sí, lo que tú dijiste, como que estas personas que son partícipes en esta violencia, continua, todos, o sea, siempre hacen la misma elección. Y hasta en el mismo final de la película, te muestran lo mismo. O sea, sí, al final de la película, para los que no lo vieron, que si no lo viste, 30 años un poco 30 tarde. años, sí. Pero al final de la película Henry Hill se vuelve una rata del gobierno, ¿verdad? Y porque él piensa que lo van a matar a él, entonces sacrifica a todos sus amigos, etcétera, etcétera, y él termina en Witness Protection Program, ¿verdad? Y él en vez de decir, wow, pude salir de esto, menos mal, salí vivo, él no, él dice, yo antes comía la mejor pasta del mundo y ahorita cuando pido en delivery espagueti me traen unos fideos con ketchup, ¿me entiendes? Se está quejando. Después que pasó todo eso, que pasó que tuvo que matar personas, que casi lo matan a él, que casi lo meten preso por toda su vida, todo esto, él todavía tiene las agallas de quejarse, porque todavía extraña ese mundo. Y la última escena, que también trae a colación una de las primeras películas que se hizo en el cine, es Joe Pesci disparándole directo a la cámara, porque él todavía extraña ese mundo. Y es algo que es muy interesante, porque lo que antes habíamos visto en otras películas de Scorsese, que era como un personaje tratando de reivindicarse. Sí, Lo que vemos ahorita es que un personaje que a través de las condiciones más o menos que lo rodeaban tuvo que moverse de una manera u otra, pero no hubo una reivindicación de carácter católico ni siquiera. Todavía extrañan ese mundo, ¿verdad? Y esa última escena, que también vamos a volver otra vez al elemento enciclopédico de Scorsese, donde Joe Pesci le dispara directamente a la cámara, eso es la última escena de una película de Edwin S. Porter, una de las primeras películas que se hizo en el cine americano, que se llamaba The Great Train Robbery, ¿verdad? Entonces volvemos otra vez a ese carácter enciclopédico. También en Goodfellas, ya que habías hablado de la Nouvelle Vague, hay un momento que cuando Henry Hill es niño, que la primera es que él como explota unos taxis, ¿verdad? Y hay un freeze frame. Ese freeze frame es Le Quatre Cinq Coups de Truffaut, ¿me entiendes? Entonces siempre Scorsese cambiará un poquito la velocidad, más o menos, de los elementos técnicos. Goodfellas es más rápido, es más violento el movimiento, pero siempre va a recordar esos elementos tanto del cine americano, el cine antiguo, porque de una manera u otra Goodfellas también es un llamado a las antiguas películas de gángster, que es un género americano totalmente, ¿verdad? Unas películas como The Roaring Twenties con Jimmy Cagney, más o menos viene de esa tradición y trata de rescatarla de ese mundo, porque hay dos cosas que son muy americanas, el western y los gangsters, ¿verdad? Sí. Entonces, Scorsese entra muy bien dentro de esa tradición americana, obviamente trayendo cositas de un lado y cositas del otro, pero dentro de ese mundo es un cine americano. Entonces, algo muy interesante y algo que hablaremos también dentro de un poquito, el uso de la música de Scorsese, ¿verdad? Así es, pero antes hay que hacer una pequeña pausa, así que quédese con nosotros en A1.8, hablamos de cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine, particularmente del cine de Martin Scorsese. Hablábamos de la película Goodfellas hace unos momentitos, que tiene una velocidad muy rápida, vemos que son personajes que eligen activamente pertenecer a un mundo violento porque les gusta simplemente. Tanto así que el personaje principal al final, cuando ya está viejo, él extraña toda esa violencia, un mundo que lo iba a matar, un mundo que sabemos que todo y se queja, tiene las agallas de quejarse. Y sí, y algo que es algo que hablamos en el último episodio, que Scorsese se mueve muy bien entre más o menos el elemento más documentarista
y el elemento más vanguardista. En ese espacio es donde Scorsese mejor nada. Porque en Goodfellas, parte de la rapidez, que se vuelve cada vez más rápido, es un sistema de paranoia, es un sistema de paranoia visual. ¿Por qué? Bueno, porque Henry Hill se ha metido 26 kilos de cocaína, ¿verdad? Entonces obviamente crea un sistema de paranoia, pero es estéticamente refleja la condición narrativa, que eso es muy dentro del modernismo, ¿verdad? Y al mismo tiempo refleja, tú no dirías que Goodfellas es una película surrealista o vanguardista de ninguna manera, porque refleja esos elementos documentaristas de una manera muy orgánica. Entonces él se mueve muy bien orgánicamente entre lo que uno diría como cinema verité, aun en los elementos estéticos más vanguardistas que él obviamente aprendió de la Nouvelle Vague, del cine japonés, del cine ruso, de mil y una otras cosas. Eso es lo que hace Scorsese, ¿verdad? Un carácter genial dentro de la historia del cine, particularmente americano, esa facilidad del poder moverse en estos mundos. Y algo que íbamos a discutir en este momento, que es el uso de la música. Claro. El uso de la música en Scorsese siempre ha sido absoluto. Desde un cortometraje que mencioné la última vez, que se llama The Big Shave. The Big Shave, sí. Tiene música de fondo, tiene música como popular de rock en el fondo. En Goodfellas también te lo muestran como que el tipo de música que se utiliza también es parte del momento histórico donde están. Algo que, por ejemplo, Forrest Gump haría en el futuro mucho más indelicadamente, ¿verdad? Porque te pone las canciones más llamativas de ese momento. Sí. Scorsese no lo hace así. Y Scorsese ve la película también a través de un elemento musical. Cuando él está escribiendo el guión con Nick Pileggi, está una escena donde Robert De Niro está viendo a alguien y tú sabes que lo va a matar, ¿verdad? Y es un movimiento de cámara lenta, ¿verdad? Y Robert De Niro está fumando un cigarro. Y mientras Nick Pileggi está escribiendo esta parte del guión, el Scorsese viene y le dice, pon Cream. Y él, ¿cómo que pon Cream? ¿Cream qué? Que pongas Cream. Entonces Cream lo pone porque en esa escena eventualmente iban a poner Sunshine of Your Love, ¿verdad? Entonces lo que significa que Scorsese ya de antemano no solo está viendo la película en su cabeza en términos visuales, sino en elementos musicales, ¿verdad? Y Goodfellas está repleta de momentos musicales que son increíbles. Desde la primera escena con esa canción de Tony Bennett, hasta después obviamente con Sunshine of Your Love, y después cuando comienzan a conseguir a todos los mafiosos que están involucrados en el robo de Lufthansa y ponen Leila de Eric Clapton, ¿verdad? Y es como un montaje de gente muerta, pero es casi bello, o sea, pero esos elementos musicales Scorsese siempre los trae a colación. ¿Por qué? Porque al hombre le encanta la música y particularmente le encanta el rock. Él trabajó en el documental de Woodstock. Él ha hecho miles de documentales distintos sobre, por ejemplo, Bob Dylan, los Rolling Stones. Él siempre ha participado en ese elemento musical, algo que no hablaremos mucho en este momento, pero sí hay que traerlo a colación, que Martin Scorsese y el rock de los 60 y los 70 están unidos. Son sinónimos, sí. Al final, un autor cinematográfico siempre tiene que tener esa decisión sobre la música, que es una parte integral de la película. Claro. Y la mayoría de autores suelen hacer eso, pero en Scorsese lo vemos mucho más, usado mucho más inteligentemente. Y también según su gusto. Depende mucho del gusto que tiene. Y también depende de la película, porque en Taxi También depende de Driver la película, utiliza sí, un score de Bernard Herrmann completo, ¿verdad? Pero en Goodfellas son puras músicas del momento, ¿verdad? Pero escoge muy bien la canción, porque como dije anteriormente, Scorsese ya está viendo la película, ya la está viendo en su cabeza en maneras visuales, pero si la hay que ver completamente también necesitas esa condición de sonido. Entonces Scorsese se mueve muy bien con ese elemento musical. Y es algo que también repetiría un poquito después con Casino, ¿verdad? Que vamos a suponer un tipo más o menos como de secuela de Goodfellas, que trabaja más o menos con las mismas ideas, que fue otro libro de Nick Pileggi, que también él coescribió el guión con eso, pero más o menos trabaja más o menos la misma dinámica, la misma velocidad, el mismo sentido de estar en el momento, de no tanto como El Padrino, que es más epopéico, sino estar con los mismos personajes. Y esas son las películas más o menos dentro del mundo de la mafia de Scorsese que son más reconocidas. Y algo extraño, porque siempre dicen Martin Scorsese y la mafia son así. Sí. Y hay 5 películas de Scorsese que trabajan con mafia. Y Sí, él ha hecho sí. 43 películas, ¿me entiendes? Sí. Que es algo como extraño, porque películas de mafia de Scorsese, Mean Street yo ni siquiera la llamaría mafia. Vamos a decir Goodfellas, Casino, Gangs of New York quizás, The Departed, de los The Departed, infiltrados, más o menos, sí. y The Irishman. The Irishman, sí. 5 películas. Sí, claro. Y lo determinan como un director así de mafiosos, que no entendí. Pero
Bueno. dentro de esa tradición, la verdad que trajo otra vez el género de películas del mafioso, la volvió a traer a la luz, ¿verdad? Y creo que es el único que activamente tiene películas así. Ya no se ven películas de mafia. Se ven, Actualmente. pero no son Por ejemplo, buenas. exacto, no es igual. O no son películas que son ya multitudinarias como las son las principales que fueron por mucho tiempo, recientemente las de superhéroes, pero vemos ahora cierta transición, ¿no? Un Sí, periodo no, o sea, diferente, las porque condiciones están de género decayendo. es que también es eso. Él quería como reivindicar una condición de género que es muy Sí, americano, sí, que en sí, este sí. caso era el género de El gángster, gángster, ¿verdad? claro. Como que otros directores como Clint Eastwood quiso reivindicar el western cuando él hizo Unforgiven, ¿me entiendes? Sí, sí, Porque sí. no hay nada más americano dentro del arte fílmico americano que el western y el gángster, ¿verdad? Scorsese escoge el gángster. ¿Por qué? Porque es dentro de ese mundo que también él vivía en Little Exacto, Italy, sí, sí, ¿me sí. entiendes? No trabaja, él en su vida ha visto un caballo, ¿me entiendes? Ni la luz del sol. Él entiende su mundo a través de oficinas, de delis y de edificios. ¿Verdad? Por eso muchas de las películas de Scorsese no son al aire libre. Después él consigue buenos directores de fotografía que lo ayudan con eso. La mayoría de las primeras películas de Scorsese, todas son en oficinas, en huecos, no hay sol, no hay luz Bueno, no hay natural, sol. Taxi Driver tiene muchas escenas afuera, pero pero no la hay mayoría sol. son de La noche, oscuridad de con la noche. luz de neón, exacto, de noche, con Pero no hay oscuridad, sol, no hay sí. luz natural, hay mucha luz artificial en las películas de Martin Scorsese. Sí. Una película que hay que mencionar que está en la lista que me pasaste y que es una de las más polémicas del director, que no podemos ignorarla por más tiempo, es La Última Tentación de Cristo. Que la coescribió con Paul Schrader otra vez, Sí, ¿verdad? sí. Fue muy en su momento, para ponerle un contexto histórico, fue muy controversial. Porque el libro, Todavía porque lo está es. basado en un libro, y más o menos la idea del libro es como crear una visión más humana de lo que sería el Mesías, ¿verdad? Porque antes de las visiones mesiánicas que uno tenía de Jesucristo no es persona, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Es Dios hecho persona, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ese libro quería reivindicar de la idea de Jesús como un hombre. Y si tú ves la película, la verdad a mí no me parece que es nada controversial, pero fue controversial de que un hombre con un carro atropelló un poco de personas y yendo para el cine y lanzaron que si bombas que si molotov, o sea, fue fuerte en su Sí. momento. Pero lo que es muy importante es de eso, vuelven a traer con esa película, que Paul Schrader lo hace muy bien, este elemento como muy humano, lo que sería la visión de Jesucristo, y un Jesucristo que duda, un Jesucristo que es físico, una manera, al final cuando él está en la cruz, él como que piensa en lo que pudo haber sido toda su vida, más o menos sin ese sacrificio, o si se acaba ese sacrificio, ¿verdad? Una vida con María Magdalena e hijos, etcétera, etcétera, y esa fue una escena que se le criticó mucho por eso, y que cómo a poner aquí el Mesías aquí haciendo un baile horizontal con María Magdalena, ¿me entiendes? Pero la idea es humanizar el aspecto divino, que yo creo que es algo importante. Y es algo que después Scorsese va a utilizar en otras películas. Sí, claro, Particularmente después de La Última Tentación de Cristo, una película como Kundun, que es sobre el Dalai Lama, que por eso Scorsese no puede entrar a China. Pero es lo mismo, es tratar de buscar la humanidad en lo espiritual, porque también una figura como el Dalai Lama es eso, Tenzin Gyatso, es el último de los lamas, tiene un peso mesiánico muy grande. Y lo que quiere hacer Scorsese, utilizando las estéticas que ya había utilizado en Goodfellas, etcétera, etcétera, movimientos rápidos de cámara, etcétera, es tratar de conseguir la humanidad dentro del aspecto espiritual, algo que también había utilizado de maneras dentro de su uso del lenguaje católico en el cine con otras películas como Mean Street, buscar la humanidad en lo santificado, que es algo muy importante, porque creó una visión a sí mismo, más humana de un personaje que se siente uno distanciado, exacto, más real. particularmente con Kundun. Sí, más real, porque al final se crean estas auras de santidad, de misticismo. Eso se crea en la audiencia. Pero en la Claro. vida real es una persona igual que nosotros. Claro, No, no, y entonces el aura, más o menos, siempre existe, ¿verdad? Sin embargo, al conectarlo con un ser de carne y hueso, se sienten hasta más fácil de tocar, uno se siente más en conexión con lo divino, sí, más sí, sí. allá de una separación absoluta, del no poder entender este objeto espiritual. Y eso Scorsese lo hace muy bien. Después Scorsese va a hacer varias películas. De carácter medio biográfico, como The Aviator, The Aviator, claro, claro. otras películas que, por ejemplo, The Age of Innocence, que trabaja mucho
más o menos más con personaje y menos con historia, ¿verdad? Películas que no le fueron tan mal en el cine, películas que son muy buenas, que traen estéticamente muchas cosas interesantes, pero si uno pudiera hacer más o menos, si uno pudiera como concluir más o menos este como viaje espiritual, católico que tiene Scorsese, termina con una película una de casi de sus últimas películas, Sí. que se llamaba The Silence. Silence es una película sobre misioneros portugueses, si mal no me equivoco, haciendo misiones católicas en Japón en un momento donde el cristianismo, el catolicismo particularmente estaba prohibido en Japón. Entonces ahí concluye más o menos como el arco narrativo que tiene Scorsese con su búsqueda de cierta espiritualidad en lo humano y su lenguaje católico dentro del cine. Y es la película de mayor carácter de fe que tiene Scorsese. Y, por ejemplo, particularmente yo no soy un hombre ni religioso, ni ortodoxo, ni ningún tipo religioso, pero uno puede entender el lenguaje visual católico como un lenguaje humanista, etcétera, etcétera. Y eso es algo que Scorsese, que como lo vimos anteriormente con La Última Tentación de Cristo, que en buscar lo humano en lo divino es donde uno de verdad consigue más o menos poder tocar ese elemento etéreo. Y es algo que yo creo que es muy importante dentro de lo que se entiende como el cine cristiano o el cine católico, porque muchas veces entendemos el cine cristiano católico como en esencia propaganda ortodoxa, ¿verdad? Sí. Películas y que no, que abortar es malo, y qué sé yo. Dios no está muerto. Dios no está muerto, que son Sí. películas que la verdad son malas. Entonces yo digo, no, es que no hay películas católicas. Claro que las hay. Robert Bresson, por ejemplo, y Scorsese, que trae un lenguaje católico muy importante dentro de la historia del cine y te lo hace accesible en el sentido de que te lo hace humano. Y eso es algo muy importante que Scorsese siempre tuvo dentro de su narrativa fílmica, que más o menos termina con Silencio. Y en la última película que él hizo, hay elementos de eso. Sí. En sí, Killers sí. of the Flower Moon hay elementos de eso. Pero tenemos que hablar de eso en otra edición. Otra edición. Sí, Porque claro. ya no tenemos más tiempo. No hay más tiempo. Ángel, gracias por estar aquí, por compartir conmigo y hablar sobre las películas de Martin Scorsese, un director legendario, histórico, y que tiene ese mensaje siempre buscando la humanidad en lo divino y en lo cotidiano, en lo mundano, vamos a decir. Así que nos veremos, Ángel, en la siguiente edición de A1.8 Hablamos de Cine.